1983, fue un escritor de origen judío. Su obra está considerada como una de las más influyentes de la literatura universal, en la cual abundan temas y arquetipos sobre la alienación, la brutalidad física y psicológica, los conflictos entre padres e hijos, personajes envueltos en aventuras terroríficas, laberintos de burocracia y transformaciones místicas. En cuanto a la técnica literaria, los estudiosos de su obra señalan que ésta participa de las características del expresionismo y el surrealismo. El estilo lúcido e irónico de Kafka mezcla naturalidad, fantasía y realidad, dando a su obra un aire claustrofóbico y fantasmal, como sucede en una de sus más célebres obras, La Metamorfosis, escrita en 1915. La Metamorfosis es la historia de Gregor Samsa, un comerciante de telas que vive con su familia. Una mañana cualquiera, Gregor se despierta convertido en un monstruoso insecto. Y no se trata de un sueño, sino de una metamorfosis real, simple y llanamente. Gregor tiene que adaptarse a su nuevo cuerpo, descubriendo, entre otras cosas, cómo puede moverse. Cuando Gregor Samsa se despertó una mañana, después de un sueño intranquilo, se encontró sobre su cama, convertido en un monstruoso insecto. Estaba tumbado sobre su espalda dura y en forma de caparazón, y, al levantar un poco la cabeza, veía un vientre abombado, parduzco, dividido por partes duras en forma de arco. Sus muchas patas, ridículamente pequeñas, en comparación con el resto de su cuerpo, le vibraban desamparadas ante los ojos. ¿Qué me ha ocurrido?, pensó. No era un sueño. La mirada de Gregor se dirigió después hacia la ventana. ¿Qué pasaría si durmiese un poco más y olvidase todas las chifladuras? Pero esto era algo absolutamente imposible, porque estaba acostumbrado a dormir del lado derecho, pero en su estado actual no podía ponerse de ese lado. Aunque se lanzase con mucha fuerza hacia el lado derecho, una y otra vez, se volvía a balancear sobre la espalda. Lo intentó 100 veces. Cerraba los ojos para no tener que ver las patas que pataleaban, y solo cejaba en su empeño cuando comenzaba a notar en el costado un dolor leve y sordo que antes nunca había sentido. Sintió sobre el vientre un leve picor. Con la espalda se deslizó lentamente más cerca de la cabecera de la cama para poder levantar mejor la cabeza. Se encontró con que la parte que le picaba estaba totalmente cubierta por unos pequeños puntos blancos que no sabía a qué se debían, y quiso palpar esa parte con una pata, pero inmediatamente la retiró, porque el roce le producía escalofríos. Se deslizó nuevamente a su posición inicial. Miró hacia el despertador que hacía tic-tac sobre el armario. Gregor, a excepción de una modorra realmente superflua, después del largo sueño, se encontraba bastante bien e incluso tenía mucha hambre. Llamaron cautelosamente a la puerta, que estaba a la cabecera de la cama. Gregor, era la madre. Son las 7 menos cuarto. ¿No ibas a salir de viaje? ¡Qué dulce voz! Gregor querría haber contestado detalladamente y explicarlo todo, pero en estas circunstancias se limitó a decir: sí, gracias, madre, ya me levanto. Y ya el padre llamaba suavemente, pero con el puño, a una de las puertas laterales. Gregor, ¿qué ocurre?
Tras unos instantes, insistió de nuevo, con voz más grave. «Gregor, Gregor». Desde la otra puerta se lamentaba en voz baja la hermana. «Gregor, ¿no te encuentras bien? ¿Necesitas algo?» Gregor contestó hacia ambos lados. «Ya estoy preparado». Pero la hermana susurró. «Gregor, abre, te lo suplico». Pero Gregor no tenía ni la menor intención de abrir. Al principio tenía la intención de levantarse tranquilamente y, sin querer ser molestado, vestirse y, sobre todo, desayunar. Y después pensar en todo lo demás, porque en la cama, eso ya lo veía, no llegaría con sus cavilaciones a una conclusión sensata. Recordó que, ya en varias ocasiones, había sentido en la cama algún leve dolor, quizá producido por estar mal tumbado, dolor que, al levantarse, había resultado ser solo fruto de su imaginación, y tenía curiosidad por ver cómo se iban desvaneciendo paulatinamente sus fantasías de oro. Tirar del cobertor era muy sencillo. Solo necesitaba inflarse un poco y caería por sí solo. Pero el resto sería difícil, especialmente porque él era muy ancho. Hubiera necesitado brazos y manos para incorporarse, pero en su lugar tenía muchas patitas que, sin interrupción, se hallaban en el más dispar de los movimientos y que, además, no podía dominar. Si quería doblar alguna de ellas, entonces era la primera la que se estiraba, y si por fin lograba realizar con esta pata lo que quería, entonces todas las demás se movían, como liberadas, con una agitación grande y dolorosa. «No hay que permanecer en la cama inútilmente», se decía Gregor. Quería salir de la cama, en primer lugar, con la parte inferior de su cuerpo, pero esta parte inferior que, por cierto, no había visto todavía y que no podía imaginar exactamente, demostró ser difícil de mover. El movimiento se producía muy despacio, y cuando, finalmente, casi furioso, se lanzó hacia adelante con toda su fuerza, sin pensar en las consecuencias, había calculado mal la dirección. Se golpeó fuertemente con la pata trasera de la cama y el dolor punzante que sintió le enseñó que, precisamente, la parte inferior de su cuerpo era quizá en estos momentos la más sensible. Así pues, intentó, en primer lugar, sacar de la cama la parte superior del cuerpo y volvió la cabeza con cuidado hacia el borde de la cama. Lo logró con facilidad y, a pesar de su anchura y su peso, el cuerpo siguió, finalmente, con lentitud, el giro de la cabeza. Pero cuando, por fin, tenía la cabeza colgando en el aire fuera de la cama, le entró miedo de continuar de este modo, porque si se dejaba caer en esta posición, tenía que ocurrir realmente un milagro para que la cabeza no resultase herida. Y precisamente ahora no podía, de ningún modo, perder la cabeza. Prefería quedarse en la cama. Pero como, jadeando después de semejante esfuerzo, seguía allí tumbado, igual que antes, y veía sus patitas de nuevo luchando entre sí, quizá con más fuerza aún, y no encontraba posibilidad de poner sosiego y orden a este atropello, se decía otra vez que de ningún modo podía permanecer en la cama y que lo más sensato era sacrificarlo todo, si es que con ello existía la más mínima esperanza de liberarse de ella. Pero al mismo tiempo no olvidaba recordar de vez en cuando que reflexionar serena, muy serenamente, es mejor que tomar decisiones desesperadas.